Perfecto. Muy buenas noches a todos una vez más. Les damos la bienvenida al estudio que tenemos constantemente y estamos llevando lo que es el crecimiento cristiano en el discípulo. Esto es importante porque sigamos nosotros creciendo. En estos tiempos el tener el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a tener más sabiduría y sobre todo esto en estos tiempos tener mucho más cuidado con lo que estamos nosotros escuchando o oyendo. En algunas ocasiones nos ha tocado a mi esposa y a mí escuchar y ver algunas situaciones que estaban viviendo en otras partes, en otras iglesias, a nivel nacional o hasta a nivel internacional. Y desafortunadamente da mucha tristeza ver que la doctrina en Cristo está siendo tremendamente destrozada, adulterada, de una manera manipulada. Entonces, amados hermanos en Cristo, tengamos siempre en nuestro corazón ir a las Escrituras, leer, meditar en la palabra, orar en el Señor para ver qué el Señor nos revela en su palabra cada día. Y bueno, el tema de hoy se titula La oración es la fuerza del justo. Ustedes saben muy bien que la oración es una base esencial en la vida de un cristiano, es la base primordial porque es la relación que nosotros vamos a tener ante el Padre y ante el Señor Jesucristo. Y antes de comenzar nuestro estudio, pues vamos a hacer una pequeña oración, por favor. ¿Me acompañan? Inclinen su cabeza, cierran sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora del día por tu palabra. Gracias porque nos das tu palabra, Señor, la cual nos alimenta con sabiduría, con inteligencia, pero que sobre todo, Señor, nos fortalece. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias porque nos permites ver un día, nos permites terminar un día. Gracias por todos los beneficios que tenemos de tu parte. Y gracias también, Señor, porque a través de tu gracia y tu misericordia es que respiramos y estamos vivos. Hoy en esta hora te damos las gracias porque has permitido que mis hermanos estén reunidos aquí. Te ruego por los que aún todavía no se conectan, Señor, puedan tener ya esa parte de conectarse, quita toda oposición, quita toda aquello que el enemigo, toda estorbo que ponga para que mis amados hermanos no estén en este grupo reuniéndose a meditar tu palabra. Reprendemos toda obra del diablo, Señor, sobre la vida de ellos, tráelos con bien a sus hogares, llévalos con bien a donde vayan, Padre. Y gracias, Señor, por los que están ahorita aquí. Gracias por cada familia representada. Te pedimos que los bendigas en todo momento de sus vidas, Señor, en cualquier situación que estén pasando, cual sea la situación que estén viviendo. Siempre tu palabra, Señor, nos trae consuelo y esperanza. Así sea en este día también, para que nosotros crezcamos a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la bienvenida en este día y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, porque tú eres el que instruyes en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el tema se titula La oración es la fuerza del justo. Y bueno, vamos a hablar que la oración es una de las armas, una de todas, de tantas que tenemos, es una de las armas del creyente y esta es la oración. La oración surge a través de la necesidad del creyente o del cristiano para poderse comunicar con Dios. Es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y poder contrarrestar los dardos, ¿verdad? Los petardos que nos lanza el enemigo hacia nuestras vidas y poder someter también la tentación en nuestra carne. Vamos a dar algunos de estos beneficios de la oración. La ley de la oración trae como consecuencias cambios, beneficios, paz, gozo, confianza, esperanza y victoria. Si nosotros nos sometemos en esa perfecta voluntad de Dios a través de la oración, nosotros vamos a empezar a ver en nuestras vidas unos cambios, vamos a seguir viendo en nuestra vida cosas poderosas, hermano. Es importante que el creyente tenga como raíz, como rama, esta parte de orar. Es la comunicación que nos da el Señor para poder nosotros recibir de parte de Dios esas bendiciones, esa sabiduría, ese conocimiento, ¿verdad? Y poder discernir la palabra tal como se da a sí misma. Y es por eso que nosotros en este día vamos a ver esta parte esencial. El predicador John Wesley, aquí en su libro, decía él, dijo, todo lo hemos oído del Señor y cómo lo hizo Jesús para hacer la voluntad del Padre cuando estuvo en la tierra. Fue a través de la oración. Si recordamos nosotros,
Jesucristo, antes de cualquier cosa que hiciese, siempre estaba en oración continua, continua, continua ante el Padre. Y Dios revelaba la voluntad perfecta, su voluntad perfecta en su Hijo Jesucristo. Y esto era la vida que Jesús tenía en la tierra. Esa relación, esa oración, él sabía que estaba apartado del Padre porque el Padre estaba en los cielos, él estaba en la tierra. Pero esa comunicación nunca se perdió. Y eso es la importancia de que hoy vamos a ver cuál es el beneficio que nos trae el estar en constante oración, hermanos. Porque muchas veces se pierde esa parte esencial que es la oración. Y a veces cuando nos dicen, vamos a tener una reunión de oración, vamos a una velada de oración, desafortunadamente muchos no asisten, muchos no van. ¿Por qué? No sé, motivos habrán, motivos tendrán, ¿verdad? Pero se pierden de una gran bendición, porque la oración es la que nos enchufa, la que nos conecta con el Dios y Padre de los Espíritus. Dice que el primer beneficio, vamos a ver, hay muchos beneficios, nada más voy a dar algunos ahorita, pero hay bastantes. Y tú, hermano, vas a ver que en tu vida hay muchos beneficios que te ha traído la oración. Pero ahorita vamos a ver algunos cuantos nada más. Para mí, yo doy el primer beneficio para mí es orar diario, continuamente, sin cesar. ¿Por qué? Porque la intimidad que tengamos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el mediodía o en cualquier momento, ¿verdad? Eso a nosotros nos da esa confianza y vamos a verlo en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice, orar sin cesar. O sea, aquí el Señor nos lleva a que estemos en una constancia, en un seguimiento en la oración. Y esto nos va a llevar a crecer, nos va a llevar al conocimiento, hermano. El tener el conocimiento de conocer quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Y la oración es contundente en la vida del creyente. Por eso cuando nos dice aquí, en primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, orar sin cesar, es porque la oración debe de ser como un alimento, ¿verdad? Que alimenta al espíritu. Así como el alimento físico que comemos fortalece al cuerpo, el alimento espiritual, que es la oración y la palabra, fortalecen al espíritu. Bueno, vamos a un segundo beneficio. Vuelvo a repetirles, hay muchos beneficios, la oración tiene muchos beneficios, pero por cuestión de tiempos no vamos a ver tantos, vamos a nada más a nombrar algunos y enumerar algunos de estos beneficios. Orar, dice, vamos a lo que dice, orar para recibir bendición. Esta oración nos sirve para orar por familiares, amigos y por todos los santos, para sanidad, trabajo, alguna otra necesidad, a lo mejor el hecho de orar por algún familiar porque el hijo entra a una universidad o porque le ofrecieron un trabajo o por abrir un negocio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y seguir teniendo, y esto es seguir teniendo una oración permanente. Muchas veces se han dado cuenta que muchas veces hay hermanos que nos dicen, hermano, les pido de apoyo, si me apoyan en orar por tal hermano, por tal familiar, por X persona, por X situación. Y muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Que a veces decimos sí, pero sucede que a veces no lo hacemos. Se nos olvida, ¿verdad? O a veces se nos pasa, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se nos llegan a suceder. ¿Por qué? Porque no hay esta continuidad en la oración. ¿Por qué? Porque no estamos orando continuamente en nuestras vidas. Si nosotros estuviéramos orando continuamente en nuestras vidas, ténganlo por seguro, a mis amados hermanos en Cristo, que esto, pues sería de una manera poderosa, porque veríamos los beneficios, veríamos el resultado de esta oración. En Colosenses capítulo 1, verso 3, nos dice, en Colosenses capítulo 1, verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Aquí nos hace énfasis la palabra, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Se dan cuenta que antes de subir también después de subir nuestra oración y nuestras necesidades, Dios también nos requiere que oremos los unos por los otros. Dice
aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver ahora Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 al 11. Y dice así: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Oramos para que el propósito de Dios se haga en cada uno de ellos y cumpla su propósito de toda bondad para ser usados en toda obra de la poderosa fe de Dios. También es importante que nosotros estemos siendo constantes en orar por algunos de ellos para que Dios los use, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos constantemente orando por un familiar que no ha recibido a Cristo, que no se ha vuelto al Señor, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ya llevo 10 años, ya llevo 15 años orando por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por mi esposo, por mi esposa, etcétera, por X o Y, etcétera. Y muchas veces decimos, pero siento como que no llega, ya llevo mucho tiempo, hermano, yo no sé si en verdad mi esposo vaya a ser salvo, ¿verdad? Pues luego aventamos la pedrada. No, pues a lo mejor ni es de los predestinados. Amados hermanos en Cristo, aquí nos dice la palabra que nosotros, en Tesalonicenses, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, oremos para que el propósito, fíjense, para que el propósito de Dios se haga en cada uno de nosotros. Esto es lo que dice el versículo. Para que ese propósito llegue. Dios tarde o temprano hay una promesa y Dios la va a cumplir, ¿verdad? Vamos a Santiago 5:16. Vamos a ver qué nos dice ahora en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense bien, ahí déjamelo tantito, Dani, gracias. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Confesaos. Eso es importante. ¿Por qué nos muestra aquí el apóstol Santiago en este pasaje, este versículo? ¿Por qué nos habla de que nosotros debemos de confesar nuestras ofensas? Porque el pecado, el rencor, el resentimiento, traen como consecuencia un bloqueo a nuestras oraciones. Es importante que antes de cualquier otra cosa nosotros nos despojemos, Hebreos 12, de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso son las circunstancias en las cuales vivimos, con las personas que vivimos alrededor, ¿verdad? Que nos han hecho algún mal, algún daño. Entonces aquí dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Posteriormente dice, y viene ahí ya después una respuesta buena a esta acción. Orad unos por otros para que seáis que sanados. Aquí la palabra se refiere cuando dice seáis sanados, habla de una sanidad espiritual. Para que esa sanidad espiritual pueda llegar a nuestras vidas, tenemos que tener antemano una confesión de ese mal. Y entonces dice la oración del justo es eficaz. Entonces, cuando oremos por cualquier situación, nuestra oración va a ser escuchada. Efesios 6:18. Vamos al libro ahora de Efesios, capítulo 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en súplica y en el Espíritu es necesario. Tomar en cuenta a la persona del Espíritu Santo y velar y estar en este mismo sentir por todos los santos, o sea, por todos los hermanos. Aquí nos muestra que dice, orando en todo tiempo, no te dice exclusivamente en la mañana, no te dice exclusivamente en la tarde, no te dice exclusivamente en la noche. Amados hermanos, en estos tiempos, aquí habla en presente, orando en todo tiempo nos habla. Y en estos tiempos, exclusivamente, en estos que estamos viviendo, amados hermanos, nuestra oración tiene que ser constante y suplicando al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que estemos en su cobertura, estemos resguardados de todo mal.
y velando en ello con perseverancia, ¿vieron? No nada más hoy en esta semana oro, la otra semana oro, un mes y medio. Hermanos, esto no es Alcohólicos Anónimos. Llegas y das tu juramento y dices, yo dejo de tomar 3 años y después me desato como torbellino. No, aquí tenemos que perseverar hasta su venida, hasta su venida. Vamos a Salmo 34:17, que nos habla aquí la palabra en Salmo 34:17. Salmo 34:17. Muchas gracias, Dani. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahí tantito, Dani, por favor. Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Todos nosotros, amados hermanos. Todos los que constituimos el pueblo de Dios. Todos los que somos hijos de Dios. Todos nosotros clamamos. Tenemos un derecho de clamar constantemente a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos libre de todas esas angustias. Dice, el Señor nos oye, hermanos. Muchas veces es lo que comentaba ahorita. Hace rato yo les decía, hay personas, hay hermanos que dicen, oye, pero es que ya se tardó, es que ya llevo mucho tiempo. Hemos escuchado algunos casos, algunas hermanas, hermano, yo ya llevo 20 años orando por mi esposo y no veo ni para cuándo, ni el dedito se le tuerce. Amados hermanos en Cristo, no le queramos hacer manita de puerco a nuestra familia para que, o te conviertes o te conviertes. No, porque dice Eclesiastés 3, dice, todo lo que esté debajo del cielo tiene su hora y su tiempo. Y aquí el Señor ya escuchó. Dice también que cuando Dios escuchó a su pueblo en Egipto, dice, yo escuché y he oído el clamor de mi pueblo. Y tú podrás decir, después de 400 años, ¿verdad? Deberían, a lo mejor los antiguos padres decían, oye Dios, pues después de 400 años apenas oyes. ¿Por qué? Porque les faltaba clamor. No podemos acercarnos tampoco a Dios solamente con una tibieza o una dobleza ahí para acercarnos y orar por alguna angustia o un temor, diciéndole al Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, mis dolencias, tú conoces mis padecimientos. Dios lo sabe, hermano. Pero, ante todo, Dios quiere que clamemos y que no sea algo que después, que ya venga la respuesta de parte de Dios y sea un beneficio a nuestras vidas, nos alejemos, como aquellos 10 leprosos a los cuales Dios sanó y solamente uno regresó agradecido. Vamos a ver el tercer beneficio. Bueno, aquí el tercer beneficio dice orar. Nos ayuda a abrir nuestros oídos y ojos espirituales para escuchar y ver lo que Dios nos ha mostrado. La oración debe de ser un hábito en nuestras vidas y vivir una experiencia hermosa en él. Fíjense bien, orar nos ayuda a abrir ¿qué? Nuestros ojos. Nos ayuda a abrir nuestros oídos espirituales. Cuando nosotros tengamos esa relación con Dios, hermanos, en oración, vamos a escuchar su voz. Vamos a escuchar su voz. Mira, lo que experimentaron los antiguos padres, los profetas y los apóstoles, no estamos lejos de que nosotros como pueblo actual lo sigamos viendo. Vamos a seguir escuchando su voz. Vamos a seguir viendo cosas maravillosas. Dice el salmista, porque maravillosas y formidables son tus obras. Tenemos esa dicha de ver esas cosas tan preciosas. Y para eso los vamos a sustentar en Jeremías 33:3, que nos dice, muchos de nosotros ya hemos escuchado de este versículo que habla de un clamor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clamar es una forma de obtener una respuesta de parte de Dios y el poder ver sus maravillas que Él va a hacer en nuestras vidas. Fíjense qué precioso. El Señor nos va a enseñar cosas grandes, no pequeñas, grandes a nuestra vida. Vamos a ver, vamos a experimentar cosas poderosas, amados hermanos. No tenemos un Dios chiquito. Muchas veces estamos, es que mi Diosito, fíjense, yo escucho mucho a la gente que es de la religión popular y dice, mi Diosito. Pues yo creo que lo traen de llaverito. ¿Por qué? Porque pues, luego los usan de llaverito sus Diositos. Pero no es así. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Tenemos un Dios omnipotente, dice la palabra de Dios. Un todopoderoso. Entonces, si yo tengo un Dios así de grande,
sus promesas y sus maravillas son grandes en mi vida. Y eso tenemos que estarlo siempre llevando, esa certeza y esa confianza. Por eso nosotros cuando oramos y clamamos, Señor, muéstranos tus maravillas, muéstranos tus obras sobre nuestras vidas. Dios lo va a mostrar. Dios se va a mostrar en tu vida. Dios se va a mostrar de una manera preciosa. Elías lo experimentó, ya vemos como ejemplo a Elías, ¿verdad? Él esperaba un terremoto, un fuerte viento, un fuerte fuego y todo. Y Dios se le aparece a Elías y se le presenta de una manera en un apacible viento. Así es Dios. En lo más mínimo se va a mostrar en tu vida. En lo más mínimo. En ese tiempo de necesidad donde abres tu monedero a las mujercitas, ¿verdad? Y dices, ya no tengo para comprarle la leche al niño, comprar mi huevo, comprar lo que me falta. Y muchas veces abres tu bolsa y ahí hay dinero. Nosotros como hombre, ¿verdad? Luego vemos en nuestro trabajo cómo está liquidando totalmente a mucha gente ¿verdad? Y pasan y dicen, en este departamento hay 8 gentes, pues 4 van a salir fuera. Y ahí estamos nosotros confiando en Dios y vemos cómo pasa la gente, pero a nosotros no nos toca. Esos son grandes maravillas, esas grandes cosas que hace Dios. No esperemos algo sobrenatural, hermano, porque lo más simple y sencillo es lo más precioso donde Dios se muestra en tu vida y en mi vida. Vamos a ver un cuarto beneficio. Y dice, orar para hacer saber nuestras necesidades físicas, materiales y hasta las espirituales, sabiendo que Él nos dará la mejor respuesta a nuestras peticiones. Vamos a Filipenses 4:6. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4:6 acerca de este beneficio. Por nada estéis afanosos, dice el Señor, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense bien, en nada estés afanoso. ¿Qué sucede hoy en estos tiempos? La gente está afanosa en poder ver de qué manera sacan dinero. ¿Por qué? Porque la situación mengua. Si no dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. Amados hermanos en Cristo, aquí lo que quiere Dios sé que nosotros demos a conocer nuestras peticiones. No es de que Dios no sepa. Dios las sabe, amados hermanos en Cristo. Orando, hagamos saber nuestras peticiones delante de Él, con ruego, dando siempre gracias por todo lo que obtenemos por medio de Él, y Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense bien, ¿eh? Pero dice también en ruego. Amados hermanos, no nos afanemos en nada. Que nada nos preocupe, que nada nos quite nuestra paz, que nada venga y nos perturbe, porque muchas cosas vamos a estar oyendo hoy, últimamente en la televisión, en las noticias, en la radio y en todos lados, que se murió, ya hay tantos muertos, que ya hay tanta gente que está desempleada, que ya hay una crisis, que hay un temblor, que ya hay un huracán. Amados hermanos en Cristo, hay a veces estamos tan afanosos en una vida que dejamos de buscar a Dios, dejamos de tener esta comunión con Dios, dejamos de pedir a Dios y nos enfocamos a veces en nuestras absurdas situaciones que vivimos continuamente. Y estos son afanes de la vida, de los cuales, dice el rey Salomón, son vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacer conocer a Dios cuáles son nuestras necesidades. Si hace falta pagar la luz, si hace falta pagar el gas, si te hace falta pagar la renta, si te hace falta pagar la letra de tu coche, Dios tiene cuidado. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Si hay algo que nos esté agobiando, alguna enfermedad, y que ya me falta el aire, y a lo mejor tengo COVID, y que mejor no lo tengo, amados hermanos, ¿en las manos de quién estamos? ¿En quién hemos confiado? Mira, si ya nos va, como dicen los chavos, ¿verdad? Por ahí, si ya nos va a cargar el payaso, hermano, pues Dios lo sabe. Me decía un muchacho, es que yo no sé en qué momento me cargue el payaso. Pues tú lo sabrás, en qué momento te vayas a ir a cuenta, ¿no? Le decía yo a este chico, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo conoces a Dios? ¿Cuánto tiempo te has dado para conocer a Dios? No, pues ninguna vez, porque a mí no me gustaba ir a misa cuando era niño. A ver, espera. Desafortunadamente, vivíamos muchos así. Hoy presentamos un evangelio de un Dios vivo, que no está crucificado, de un Dios que escucha, que oye, que habla, que palpa, que siente, y que ese mismo Dios te va a hablar y te va a dar la respuesta. Yo le dije a ese muchacho, si tú buscaras con todo tu corazón a ese Dios,
Dios hará cosas tremendas y maravillosas. Pero ¿cómo buscamos a Dios, amados hermanos en Cristo? Si yo me pongo a decirle a un inconverso, a un no creyente, busca al Señor, si yo no lo busco. Si cuando viene la tempestad, estamos como los apóstoles, nos ahogamos, Señor, y estoy durmiendo, y mira cómo viene la tormenta, ya me los imagino, qué pancho le pusieron allá al Señor. Cuando Dios, el mismo Señor Jesucristo les hablaba de ti. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante en Mateo 26. Porque cuando el Señor subía a orar, bajaba y los hallaba durmiendo. Cuando nosotros vivimos una vida en aflicción y en angustia, y no nos, como dicen los chavos, y no nos ponemos la pila, amados hermanos en Cristo, vamos a vivir afanados, preocupados, tensionados, afligidos, abandonados, y todo lo que tú quieras, terminando en ano. Abandonado, tensionado, preocupando, y todo este tipo de situaciones que no nos sirve para nosotros en nada. Pero así está viviendo hoy la iglesia. Hoy se les dice, reúnanse ya para congregarnos, ¿no? Y no queremos. Y no queremos salir. Ay, no. A mí todavía, hermano, no, yo siento todavía algún dolor aquí, me lele. Cuando vamos a ver fuimos a ver a un familiar, oye, ¿qué tiene? Me lele aquí. Y me lele allá. Le digo a mi esposa, oye, pues le duele todo. ¿Ya desde cuántos años tiene que le duele todo? Y te digo una cosa, es creyente, ¿eh? Si verdaderamente creyéramos, dice el Señor, tantito, tuviéramos fe como la semilla de una mostaza y le dijéramos a ese monte, échate a esa enfermedad, a esa escasez, a eso que nos preocupa, a eso que nos quita nuestra paz, al alcohol, a la droga, a la prostitución, el corazón, eso será mi hermano. Marcos 11:24. Vamos a Marcos 11:24. Dice así la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas de nosotros, amados hermanos, dice aquí, creer lo que hemos pedido en oración, lo vamos a obtener, pues Él es fiel para el que cree, o sea, para el que tiene fe? ¿Cuántas veces dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creer que lo recibiréis? Y esto nos vendrá. Esta oración nos habla de una fe, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra, dice que si creyéramos, recibiremos y esto os vendrá. Entonces, amados hermanos en Cristo, dice, si yo pido, pero creo en lo que yo estoy pidiendo, Dios es bueno y Dios me lo dará. Pero ¿por qué a veces no lo tenemos? ¿Por qué a veces no tenemos ese beneficio, hermano? Porque creemos a medias. Porque en un momento le creo a Dios y en otro no. Aquí les digo, aquí llevo con todo lo que les digo, hermano. Porque la oración es esencial, porque la oración es la que me va a dar fortaleza, la oración es la que me va a dar la fuerza para poder yo entender y comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces creemos en un tiempo y después dejamos de creer. Y cuando tenemos la necesidad, viene la respuesta del Señor a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Ya le creemos. Ay, Señor, sí. Y después nos alejamos, seguimos viviendo una vida normal, como cualquiera de las que están en este mundo. Se nos empieza a pasar dejar de orar, ¿verdad? Y todos son, como decía mi abuelita, llamarada de petate, ¿verdad? Y ahí oramos un tiempo y después dejamos de orar, servimos, dejamos de servir, dejamos de escuchar palabra y así sucesivamente. Amados hermanos, nuestra relación con Dios debe de ser de una manera íntegra, una manera verdadera. Y lo vamos a ver aquí. Lucas capítulo 11, verso 9. Vamos a Lucas 11, 9. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Dice, y yo os digo, pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amado hermano, si tú estás pidiendo por un trabajo, Dios dice la palabra que Él te lo va a dar. Si tú estás pidiendo sanidad a tu vida, vas a hallar sanidad en tu vida. Si tú le pides a Dios por una universidad que te dé los beneficios de tu vida,
Dios te abrirá esa puerta. Es así tan bueno nuestro Dios. Dice, el Señor nos dice, pide y llama, busca. La oración es anhelar estar con Él y poder ver su hermosura en la intimidad. Y el resultado de esto es su bondad y su dádiva. ¿Cómo podré yo obtener eso de parte de Dios? Está escrito, hermano. Dios no te va a mentir, Dios no te va a decir, jeje, me los engañé, no me pidieron, ahora no les doy nada. Tomen a tole. No, Dios nos da. Y Dios es tan bueno que aun cuando somos infieles, Cristo permanece fiel. Y Dios nos ha dado mucho, pero mucho en esta vida. Por eso dice, pide, acércate con confianza, pídele a Dios, pídele al Señor y Él te va a dar, hermano. Él te lo va a dar. Si tú le pides al Señor un trabajo mejor, porque ya no aguantas a tu jefe que te está acosando, ya no aguantas a tus compañeros que se están burlando, Dios te va a dar algo mejor en tu vida. Dios te va a dar o te da el soportar ese tipo de persecución en tu vida. Dios va a darte siempre algo bueno de parte de Él. Dios es santo, Dios es bueno. Amados hermanos en Cristo, si buscamos, lo hallamos. Su palabra es un tesoro, es un cofre abierto, donde hay más de 2000 bendiciones para nosotros que somos su remanente, que somos su viña. Pero está en nosotros volver nuestro corazón a Él. Dice aquí, vamos a ver que la oración es el medio que usamos para comunicarnos con Dios y Dios con nosotros. Vamos a hacer una pausa para ver la diferencia, lo que es en rezar y orar. No es lo mismo. Vamos a ver qué es rezar. Para principio, la palabra rezar, en su origen proviene del latín, que significa recitaré, y su significado es repetir. Esto es repetir varias oraciones que han sido creadas por otras personas y son palabras propias y no de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 6, verso del 7 al 8. ¿Qué nos dice ahí el Señor acerca de esta palabra rezar? Mateo capítulo 6, verso del 7 al 8. Por favor. Mateo capítulo 6, verso 7 al 8. Gracias. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Amados hermanos en Cristo, fíjense lo que dice aquí el Señor. No os hagáis, pues, ¿verdad? Dice ahí verso 7, por favor, Dani, me regresas ahí. 6, 7, muy amable. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. Verso 8, por favor. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. O sea, no estemos llevándole a Dios la misma situación. ¿Qué sucede cuando oramos un ejemplo por los alimentos? Señor, bendices tus alimentos, te rogamos que los santifiques y los bendigas y sean bienestar para nuestro cuerpo. Amén. Y mañana dices lo mismo, y pasado lo mismo, y pasado lo mismo, se vuelve un rezo. Luego pone una grabadora y dile, Señor, escúchame tantito, play. Señor, pónselo. Nosotros no tenemos que hacer repeticiones vanas. Nosotros no tenemos, pero muchas veces, amados hermanos en Cristo, no sabemos pedir. Por eso no tenemos, dice, no tenéis porque no sabéis pedir. ¿Por qué? Porque pides mal, dice el Señor. Aquí nos refiere Dios que Él llama palabras vanas y sin sentido. Dios no escucha palabras repetitivas que fueron leídas y memorizadas y grabadas. Dios nos escucha a nosotros. ¿Sí? Entonces, amados hermanos en Cristo, Dios requiere que nosotros subamos una oración verdadera que mueva el corazón de Dios.
Y es importante que así como tú y yo hablamos continuamente, a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu familiar, con tu compañero de trabajo, así de esa manera quiere que Dios tengamos una relación, hablemos con Él continuamente. Vamos a ver aquí el quinto beneficio, es orar por nuestros gobernantes y representantes, por toda la eminencia que está en el poder, para poder tener un país regido por personas sabias, las cuales Dios elija para gobernar una nación. ¿Qué nos sucede, amados hermanos en Cristo? Ahí estamos criticando al presidente, criticando a los gobernantes, criticando al Senado, criticando a los diputados. Mira, hermano, pues sí, a lo mejor, ¿verdad? Hay ciertas cosas que dices, híjoles, hermano, es como una piedra en el zapato, ¿verdad? Pero, amados hermanos en Cristo, mi pregunta es esta: ¿oraste como debería de haber sido por los gobernantes que Dios, que hoy tenemos? Mira, lo que los gobernantes que hoy tenemos son el resultado de la falta de la oración justa, de la falta de la oración de los justos. No le echemos la culpa a los 60% que votaron por el presidente. No, hermano. Ni le echemos la culpa que si hubo fraude, que si hubo esto, o que porque los del sexenio pasado hacen mejor las cosas porque nos iba mejor. Amados hermanos, la Biblia es clara y dice así: que los días postreros la maldad se va a multiplicar. Días malos vienen, días buenos ya no habrá. Y Dios pone a los gobernantes. Vamos ahí, primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 4, ¿qué nos habla acerca de esto? Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya te diste cuenta, hermanos, dice exhorto. Aquí el Señor te dice, te exhorto a que ores, ¿verdad? De una manera, dice que, dando acción de gracias, ¿verdad? En rogativa, con petición. O sea, amados hermanos en Cristo, no nos llamó a criticar. Por eso cuando hayan elecciones en tu municipio o en tu alcaldía o en tu estado, ora, Señor, sube tu rogativa con acción de gracias, dice Señor, danos un gobernante que sea, Señor, sabio en sus decisiones. Danos un gobernante, Señor, que sea sabio en la manera de conducirse, honesto, ¿verdad? Señor, te damos gracias por lo que también hoy, en este día, estos gobernantes que tenemos, damos gracias, Señor, por la vida de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por la de su familia, por los de los diputados, senadores, magistrados y todos. Hermanos, no está en nosotros, está en Dios. Vamos, ahí dice en Romanos, no lo vamos a leer, pero lean en su casa, Romanos 13, 1, 2, dice que toda autoridad es puesta de parte de Dios y el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. Por eso tenemos que estar orando continuamente por nuestros gobernantes, continuamente, hermanos, con acción de gracia, con rogativas, con petición, dando gracias a Dios por todo. Vamos a ver la parte contraria rápidamente, dice, pero vamos a ver las consecuencias de la parte de oración, ¿a qué nos lleva? A cargar una serie de cosas a nuestras vidas. Esto es maldición. Dios en su divina soberanía nos dio una libertad para elegirlo o para no hacerlo. Él nos dio un ¿qué? Libre albedrío. Pero lo triste de todo esto es que muchos de sus hijos tenemos el hábito de la oración, no tenemos el hábito de la oración y vivimos muchos con problemas de salud, escasez, divorcios, problemas en nuestro matrimonio, hijos de droga, alcohol y hasta prostitución, etcétera, iracundos, idólatras, rebeldes, necios, etcétera, etcétera, y muchos de estos pecados que nos separan de Dios.
Y estos pasajes que vamos a ver es la consecuencia de que cuando nosotros no estamos viviendo en estos tiempos, en oración. Vamos a ver claramente aquí, hermanos, Deuteronomio 11, capítulo 11, versos del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición si no oyeres los mandamientos que Jehová vuestro Dios os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, pos de dioses ajenos y no habéis conocido. Aquí es claro, en este pasaje nos dice Dios, si no oyeres. Aquí está el mal de muchos que muchas veces no queremos entender, es que no hemos oído la palabra de Dios y por eso vivimos en continuo mal. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Allá adelantito, por favor. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vieron, amados hermanos? Esto que vivimos continuamente por falta de oración se llama maldición. La maldición, hermanos. Y nos viene que, por consiguiente, muerte. Porque, ¿por qué? Porque la causa, dice, el resultado del pecado, ¿verdad? Es la muerte. Entonces, amados hermanos en Cristo, muchos queremos seguir viviendo en maldiciones porque no estamos ligados a las cosas de Dios. Si no buscamos a Dios, que es el único que nos va a bendecir en esta vida, el único que va a guardar nuestra vida, amados hermanos, Cristo lo dijo muy claramente, fuera de mí nada sois. Y es por esto, hermanos, que nosotros tenemos que estar continuamente ligando nuestra alma a Dios. Dice el Salmo 63, mi alma está pegada a ti. 63, 6 o 7 dice claramente ahí, mi alma está pegada, que nuestra alma esté ligada, que esté pegada al Señor. Estas son las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en constante oración, dice el Salmo 91, ¿por qué? Porque habitaremos bajo la sombra de un Dios todo omnipotente. Porque esa relación, porque esa comunión me va a traer a mi vida bendición, no me va a traer maldición, me trae a mi vida misma vida eterna, no muerte eterna. Dios va a poner en mi vida esos recursos, esas bendiciones, va a poner esos beneficios a mi vida delante de mí por ser obediente, por ser fiel, por creerle. Pero ¿qué sucede cuando dejamos la oración? ¿Qué sucede cuando nos apartamos de esa comunión con Dios? Estamos al acecho, como dice Pedro en su carta, esperando que ese león rugiente nos encuentre y nos devore. Santiago 1:14. ¿Qué nos dice Santiago 1:14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí vemos que muchos somos atraídos por nuestras concupiscencias. Esto nos lleva a pecar. Esto es irónico cuando nos dicen que hay necesidad de alguna cosa en la iglesia o se nos convoca para hacer alguna actividad y decimos, déjame orar, déjame ver. Oye, hermano, mira, hay necesidad en este ministerio. Déjame orarlo, hermano. Pero mi pregunta, por eso digo, esto irónico, pero mi pregunta es, ¿oramos cuando vamos a pecar? ¿Oramos cuando te metes al tubo? Cuando te vas con tus cuates de tu trabajo, echarte tus chelas y sales como chachalaco a las 3 de la mañana de ese bar. O cuando te vas con tu novio o cuando te vas con tu novia al hotel. O cuando tú que eres contador estás acá abajo cambiando los numeritos para declarar cosas inadecuadas al SAT. Ahí sí no oramos, ¿verdad, hermano? No, pues, ahí te vas a llevar un billete, pues, como dicen nuestros pastores, y es un dicho mexicano. El que no tranza, no avanza. Entonces hacemos cosas, amados hermanos, que a veces ni oramos. Y por las cuales tenemos que orar, no oramos. Por eso es irónico. Oye, hermano, hay esta necesidad de apoyar a una hermana que
Sí, hermano, ¿cómo no? Y voy a orar por ella. Ni oras, ni le das para su necesidad. Y amado hermano en Cristo, solamente nos hacemos como dice el Polivoz, nos hacemos como el tío Lelo. Amados hermanos en Cristo, esto nos lleva a muchos males. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Amados hermanos, esta parte del espíritu, ahorita lo vamos a ver. Ahorita con ese vamos a terminar, a remachar aquí este estudio. Dice, porque los deseos de la carne van contra el espíritu y las del espíritu contra la carne. Mi pregunta es esta, amados hermanos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que la carne y el espíritu se oponen unos al otro, porque la carne quiere que se haga lo que a ella le gusta, que son los deseos deshonestos y vergonzosos de la carne. Pero el espíritu nos lleva a gozar de una hermosa relación de amor, gozo, paz y fe. Mi pregunta es esta, amados hermanos en Cristo, ¿cuál quieres? ¿En cuál quieres vivir tú? ¿En los deseos de la carne o en los deseos del espíritu? No podemos servir a dos amos. De una fuente no salen bendiciones ni maldiciones, dice la palabra. ¿A cuál de estos tú quieres servir? Hoy en la actualidad, muchos de la iglesia siguen viviendo en los yugos de la carne, bajo los deseos de la carne, y son opuestos al espíritu. Por eso muchas veces no tienen victoria. Y muchos de los que ahora están en las iglesias, muchos que estaban en las iglesias, hoy, amados hermanos en Cristo, en estos tiempos, dice la palabra, que va a crecer la apostasía como no tienen ustedes idea. Dice la palabra, el corazón de muchos se enfriarán. Dice, por otro lado, irán tras doctrinas de demonios. Por otro lado, dice, porque su primer amor se les ha acabado. Y así está viviendo hoy la iglesia, amados hermanos. Así está viviendo hoy actualmente la iglesia. Salmo 145 del 18 al 19. Y aquí hay una palabra de esperanza. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad, de veritas, ¿verdad? 19, por favor. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Este hermoso salmo del rey David nos habla en estos versículos de que Dios escucha su aflicción y que lo salvó por cuanto clamó a Dios. Esto es la diferencia de rezar y de orar, pero todavía hay muchos que rezan en vez de orar. Dios va a escuchar a todos los que de verdad buscan y le temen. Él salvará al justo por cuanto lo invocó. Mis amados hermanos, esta es una palabra de consuelo. Esta es una palabra que trae aliento a nuestras vidas y que nos trae sabiduría. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer cada día en nuestra vida. Confiar y creerle en Dios. Está en ti, está en mí, si lo quieres hacer. No hay otra solución, hermanos. Dijo el Señor en Deuteronomio, o maldición o bendición, o vida o muerte. Ese libre albedrío, Dios se arriesgó a darle al hombre, después de que pecó, ese libre albedrío. Dios cuando creó, Él sabía que si él estaba dándole al hombre ese libre albedrío se le iba a voltear. Pero corrió ese riesgo el Señor por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque así nos hizo perfectos para su obra, para que después, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, podamos ser redimidos una vez más a su gloria eterna, porque Él nos llamó a su nombre, por su nombre, a gozar de esa vida eterna, a gozar de sus beneficios y de esa relación con Él. Esa relación que se rompió en el huerto del Edén, cuando nuestros antiguos padres decidieron pecar y no someterse a Dios. Hoy, amados hermanos, la reflexión es esta. Busca al Señor cuando Él esté cerca. Ámalo. Deleítate en su presencia. Búscalo por lo que es Él, no por un beneficio, no por sacar provecho de su gracia y de su grandeza y de su infinito amor, sino por la persona preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y con esto termino en Mateo capítulo 26 y verso 40 al 41. Y dice así, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hermanos, a veces ni una hora queremos estar con Él. Eso es muy triste en la vida del creyente. Decimos amar a Dios y por otro lado somos infieles con Él. No nos cuesta mucho. Y esta parte que dice, los halló durmiendo, es una parte donde después vamos ahí, eso va ahí en otro estudio, no quiero tocar mucho ahorita el tema, pero eso de dormir lo habla en términos también espiritual. Estamos muchos de la iglesia dormidos. Seguimos confiados. No pasa nada, Señor, tarde. Dice aquí, orad y velad para que no entréis en tentación. Estos días son malos. Estos días son perversos. Y si el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, no está sometido a la voluntad de Dios, dice, serán engañados aún hasta los escogidos. A mí me da temor, y con temor y temblor se los digo, hermano. Yo prefiero escuchar ese día la trompeta e irme con mi Señor en los cielos y no ser de los que van a ser avergonzados por no llevar un camino, una vida de fe, de compromiso y santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque cada beneficio, y hay muchos más, Señor. Hoy vimos una pequeña parte de todo lo que hay en ti, Señor. Todo nuestro clamor delante de ti. Y pedirte sobre todo perdón, Señor, por nuestra infidelidad que a veces somos ante ti. A veces te buscamos por sacar un beneficio y no te buscamos por adorarte, para bendecirte y levantarte. Perdónanos, Padre. Ya no queremos ser más un pueblo rebelde, de aquellos, Señor, a los cuales en tu palabra continuamente en el Antiguo Testamento exhortabas a tu pueblo cuando decía, y se volvieron a dioses ajenos, y se olvidaron de mí, y me dieron la espalda, y no escucharon mis leyes ni mis mandamientos. Padre, perdónanos. Perdónanos de veras, Padre, porque como dices en tu palabra, no hay pretexto, la palabra pretexto no existe en tu palabra, Padre. Ayúdanos a vivir una vida en santidad y una vida que te agrade. Una vida, Señor, que sea transparente para ti. Hoy te damos gracias, papito lindo, por todo lo que hemos recibido y por todo lo que vamos a recibir en tu santo nombre. Gracias porque nos has llamado a tu gloria eterna y porque tenemos estos beneficios como tus hijos, porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús en las regiones celestiales. Gracias y bendice a mis hermanos aquí presentes. Guárdales y dales siempre bendita paz, Señor, a sus corazones y ellos sean bendecidos. Y grandemente, Señor, sé que cuando ellos te busquen, cosas poderosas y tremendas verán sus ojos, porque tú estás con ellos. Gracias, papito, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar esta